Vamos a estar evaluando y entendiendo lo que es el estrés. Hay un versículo que quiero dejar. Debemos comenzar en este caso con Dios. Y hay un versículo en la tercera carta de Juan que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y habla de una realidad externa, exterior, que son las cosas, las circunstancias, las situaciones que nos rodean. Habla también de una realidad física de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Y también habla de una realidad, una realidad intangible. En este caso habla de una realidad, si quieres, psicológica del alma. Así que necesitamos comenzar con Dios. Necesitamos entender que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. De igual manera, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que Él quiere que todo nuestro ser esté santificado, pueda caminar de una manera irreprensible, santa, sin mancha. E inmediatamente define que ese ser se compone de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. Y debemos también entender que Dios nos ha creado, ¿de acuerdo? Y que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y que nos ha creado a su imagen y a semejanza. Que Dios quiere, como decíamos, todo nuestro bienestar, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Por qué decimos esto? Porque debemos entender que el mismo Dios que ha creado el mundo natural y que lo regula y que hay leyes de la física, de la química, como puede ser la ley de la gravedad, que nos afecta a todos por igual, sean cristianos o no sean cristianos, y que afectan a nuestra naturaleza física, es el mismo Dios que también ha establecido esas leyes espirituales que regulan nuestra comunión con Él, la fe, la gracia, la oración, el arrepentimiento. Pero también es el mismo Dios que ha establecido esas leyes que regulan también nuestra parte psicológica. Es importante entender porque a veces, comentábamos antes de comenzar esta misión, a veces esta parte más del alma, de la psicología, la ignoramos, la desconocemos o a veces la tachamos y le ponemos una cruz de algo negativo. Cuando tenemos un problema con nuestro cuerpo físico, no tenemos ningún inconveniente y de una manera natural vamos a un médico, ¿sí o no? Asistimos al médico para que nos atienda. Si tenemos algún problema espiritual en esa área de nuestra comunión con Dios, de una manera muy normalizada y muy natural, acudimos a la iglesia, a nuestros hermanos en la fe, al pastor, a los líderes, a los responsables de la congregación para que nos ayude. Pero si tenemos un problema en el área psicológica, de la razón, de las emociones o de nuestra voluntad, de nuestros hábitos o conducta, ahí ya tenemos más reparos. Parece que eso no está bien, parece que el cristiano no podría sentirse mal o no podría tener problemas en su alma. Y debemos entender qué es el alma. Hemos visto, tenemos un cuerpo físico, por supuesto, que se relaciona de manera a través de los sentidos con el mundo que nos rodea. Tenemos un espíritu que se relaciona y tiene comunión con Dios, pero también tenemos un alma. Y en el alma se construye y es donde reside nuestro carácter. Es allí en el alma donde nuestra personalidad y donde nuestra capacidad racional, es decir, la de pensar, nuestra capacidad emocional, la de sentir, y nuestra capacidad volitiva, la de tomar decisiones, reside y es donde se construye. Eso es lo que encontramos en el alma. Y todo esto, obviamente, es reflejo de la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué podemos pensar? ¿Por qué podemos sentir? ¿Por qué podemos tomar libre y responsablemente decisiones? Porque tenemos esa imagen y porque tenemos esa semejanza y porque hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Él y debemos crecer y desarrollarnos en Él. Así que la imagen de Dios en el hombre podemos ver que es, por supuesto, espiritual, tenemos una comunión con Él. Es moral, por supuesto, tenemos esa libertad, tenemos esa responsabilidad para tomar decisiones. Es emocional, podemos sentir, por supuesto. Es racional, podemos pensar. Es conductual, tenemos hábitos.
y también es relacional. El mismo Dios que nos salva de manera privada es el mismo Dios que también quiere que esa salvación y esa nueva vida se desarrolle en un contexto también social, relacional. Por eso nos sumerge en una familia espiritual, en una iglesia, con hermanos y hermanas en la fe. Por lo tanto, Dios quiere, por supuesto, que desarrollemos nuestra alma. Y desarrollar nuestra alma significa que Dios quiere que pensemos. Dios no quiere que seamos un grupo de personas o una comunidad de descerebrados que no piensan. No, Dios quiere que pensemos, pero que pensemos bien. Dios quiere que sintamos, pero debemos sentir bien. Por supuesto que Dios quiere que tomemos decisiones, por supuesto, pero que sean buenas decisiones. Dios quiere que nos relacionemos con las personas o con el mundo exterior, pero que nos relacionemos bien con nuestro prójimo y que nos relacionemos bien también con las personas que nos rodean y que lo hagamos de una manera correcta. Por eso hemos leído: amado, quiero que seas prosperado en todas las áreas, en tu alma, también en tu cuerpo físico, que tengas salud y en todas las cosas que te rodean. Así que vemos que es en esta interacción que uno tiene con el mundo que le rodea, es en esta interacción que tenemos en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en la calle, en la sociedad, con este mundo exterior, con las situaciones, las problemáticas, las situaciones que van surgiendo. De repente tu esposa o una pareja que van a tener un niño, un cambio de trabajo o una mudanza, un cambio de domicilio. Es en esta interacción en la que empezamos a experimentar ese estrés. Y eso es de una manera natural y eso es normal. Pero el problema es que aquello que es natural y que es normal, que tengamos ese estrés, esa capacidad de reaccionar, esa capacidad de enfrentarnos, de asumir ese cambio, de asumir ese desafío, reto que tenemos delante de nosotros. El problema es que cuando si se gestiona mal, ese estrés puede ser excesivo. Y no solamente puede ser excesivo en cantidad, sino puede prolongarse también en el tiempo. Y cuando el estrés se convierte en algo crónico en cuanto a la cantidad y en cuanto a la duración, puede resultar, por supuesto, en lo que vamos a estar viendo también el día de hoy, en ese síndrome del burnout. Ahí, en ese estrés crónico, en ese estado de que estoy agotado, estoy cansado, se empiezan a provocar distorsiones, se empiezan a provocar cambios, desenfoques, cosas que no nos permiten contemplar la realidad, mi propia realidad, mi vida, lo que soy, lo que debería hacer. No me permite contemplar las otras personas, lo que son. No me permite desarrollar una buena relación incluso con mi entorno, con la propia vida. Y por supuesto, estas distorsiones afectan a nuestra comunión con Dios. No nos permiten leer, comprender o entender bien la Biblia. Tampoco nos permiten entender o comprender o desarrollar incluso una buena relación con Dios o tener una buena imagen de Dios. Estas distorsiones son las cognitivas. Empezamos a pensar mal, este estrés empieza a crear una fatiga, una distorsión, empieza a desvirtuar en cómo pensamos. Hay una distorsión emocional, nuestras emociones ya no son sanas, ya no son correctas. Hay una distorsión conductual, nuestros hábitos a la hora de descansar, a la hora de comer, a la hora de hacer ejercicio, a la hora de trabajar, a la hora de procrastinar. Empezamos a tener distorsiones conductuales. Empezamos a tener distorsiones también actitudinales. ¿Qué es una actitud? Bueno, los expertos dicen que es lo que te encuentras a caballo entre un pensamiento y un sentimiento y una emoción. Es la actitud, es una mezcla, es una creencia y es una mezcla de lo que piensas y de lo que sientes, y es como enfrentas la realidad. Y por supuesto va a haber esas distorsiones fisiológicas que un poquito más adelante vamos a ver cómo todo se altera a nivel de hormonas, a nivel de sistemas también cardiovasculares, inmunológico. Empieza a haber una distorsión en nuestro cuerpo físico. Ahora, todo esto, ¿cómo está relacionado?
Todo esto el Señor quiere que todo nuestro ser prospere, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, todo esto, ¿cómo está relacionado? ¿Cuáles son las conexiones del alma? Bueno, las conexiones del alma nos encantaría decir que hay una respuesta sencilla y que hay una respuesta simple y que hay una respuesta corta. Yo creo que a los que estamos aquí y los que estamos en casa, y lo podéis dejar en los comentarios, en el chat, nos encantan las respuestas sencillas, ¿sí o no? Simples, cortas, pero no lo hay. Todo está relacionado. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, pensamos, sentimos, tenemos una voluntad, tomamos decisiones y todo está relacionado. Vamos a poner, por ejemplo, está todo relacionado y vamos a poner un ejemplo para que lo vayamos viendo. Un pensamiento está en tu mente, obviamente nos va a llevar ¿a qué? Pues a la persuasión o a la disuasión. Cuando tú piensas algo, estás leyendo la Biblia, estás orando por tu familia, estás pensando en el ministerio, estás pensando cuestiones del trabajo, del futuro, ¿de acuerdo? O de tus hábitos, de tus disciplinas. Tú tienes un pensamiento. Ese pensamiento o te va a convencer, o te va a persuadir, o te va a disuadir. Vas a tener allí una persuasión o una disuasión que finalmente te llevará a la acción de hacerlo o a la acción de no hacerlo. Lo hagas por acción o por omisión, te va a llevar. Así que un pensamiento finalmente nos lleva, por supuesto, a una acción. Pero solamente los pensamientos nos llevan a las acciones, ¿no? Una emoción viene de mover, que significa mover, locomoción, automoción. Las emociones nos mueven. Y cuando tú tienes una emoción, hay 6 emociones primarias, ¿de acuerdo? La felicidad, la tristeza, son 2 de ellas. La ira, el miedo, el asco, la sorpresa, son las 6 emociones primarias. Por cierto, que son universales. Es como Dios ha creado al ser humano. Las vas a ver en todas las culturas, en todas las épocas y en todas las regiones. Y son universales porque no solamente se sienten dentro, sino que se expresan de manera universal. Son las 6 expresiones que a través de la cara y de las facciones también las podemos reconocer fácilmente. Pero una emoción lo que va a hacer es que nos va a atraer, va a provocar atracción o repulsión. Y eso finalmente nos va a llevar ¿a qué? Pues también nos va a llevar a una acción. Así que cuidado con lo que pensamos, porque eso nos va a llevar a una acción. Cuidado cómo sentimos, porque nos va a atraer a cosas o nos va a repeler de ciertas cosas. Pero solamente es el pensamiento y las emociones lo que nos llevan a movernos, a tomar decisiones o acciones. No, fijaros que ahora comenzamos al revés, comenzamos por una acción. Ya sé que un pensamiento y una emoción me puede llevar a moverme, a ser activo. Pero una acción por sí sola también puede provocar un bienestar, un estado mental y emocional, incluso fisiológico, correcto, me puede impactar o puede tener influencia. Por supuesto que sí. Imaginaros una acción de logro o una acción de fracaso. Cuando tú tienes una acción y logras algo, ¿cómo te sientes? ¿Y qué piensas de ti? Con humildad decir, soy un campeón. Con humildad decir, oye, soy el número 1. Y te sientes bien, te sientes realizado. Todo eso hace que todo tu sistema endocrino empiece a segregar toda una serie de hormonas, las hormonas del bienestar, que las conocemos, dopamina, serotonina, y esa acción provoca también un cambio fisiológico en ti, y también provoca un estado mental y emocional de bienestar. Así que una acción de logro, de fracaso, claro que nos lleva a un cambio mental, emocional, incluso podríamos añadir fisiológico. Te lo he dicho en el lado positivo, pero si es el fracaso, ¿qué tal? Cuando fracasamos, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué es lo que le pasa a ya la serotonina y la dopamina se quedan a un lado y empieza la hormona del estrés, del cortisol, empieza a segregar allí, tenemos una intoxicación? ¿Cómo nos sentimos? Por lo tanto, todo está relacionado. Seguimos. Hemos hablado de un pensamiento, hemos hablado de un sentimiento, hemos hablado de una acción. Vamos a un estado mental. Cuando tú tienes un estado mental, es decir,
una creencia racional o irracional. Cuando estás en tus 5 sentidos, cuando ves bien las cosas, juzgas bien las cosas, o estás fuera de control, estás ido y vives en un mundo irracional, que tú dices que no tiene nada que ver con la realidad que estás experimentando. Pues un estado mental, ya lo he explicado antes, por supuesto va a repercutir y va a tener una respuesta fisiológica. Lo hablaba anteriormente acerca de las hormonas que se van a segregar, adrenalina por un lado que nos va a ayudar para enfrentar el desafío, sea para pelear contra él o salir por patas, salir corriendo y huir, y también el cortisol, ¿no?, que nos va a ayudar a resistir esa amenaza. Así que un estado mental, sea bueno o malo, va a provocar una respuesta fisiológica también en nuestro cuerpo físico, buena o mala. Todo está relacionado. Podríamos llegar a esa conclusión. Todo está relacionado. Es un error, escuchar esto es muy importante. Es un error hacer un análisis reduccionista de intentar analizar y comprender cada una de las partes y luego creer que la suma de esas partes aisladas nos dan un entendimiento del conjunto. Eso es un error. Eso no funciona así. No podemos trocearnos ni cortarnos en cachitos para entender cómo funciona todo, cada una de esas partes y luego sumarlo. No, todo está relacionado. Debemos tener una visión bíblica, por eso comenzábamos con esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios, esa antropología, como la naturaleza con la que Dios nos ha creado, que es integral, cuerpo, alma y espíritu, y que no se puede separar. Así que eso es un error. La parte cognitiva, la parte emocional, la parte de la conducta, la parte fisiológica están relacionadas y que no se nos olvide, están y son inseparables. Si yo empiezo a comer mal, yo empiezo a dormir mal y empiezo a dejar de hacer ejercicio, te aseguro que tu cuerpo físico, tus emociones, tus pensamientos y tu comunión con Dios van a ser afectadas para mal. Pero si empiezas a comer bien, empiezas a descansar bien y empiezas a hacer ejercicio, estar activo de una manera física, fisiológica, te aseguro que empezarás a pensar mejor, empezarás a sentir mejor, a tomar mejores decisiones, tus conductas, tus hábitos cambiarán y eso va a repercutir también en tu relación con Dios. Y de la misma manera te digo que si empiezas a orar y a buscar a Dios, el Espíritu Santo va a tomar control de tu alma, de tus pensamientos, de tus emociones y de tu voluntad, y eso se va a traducir a una conducta que va a beneficiar también a tu cuerpo físico. Y también te digo que si empiezas a pensar bien y a sentir bien y tienes ese estado mental y emocional correcto a la luz de la Escritura, eso va a afectar a tu relación con Dios y también a tu cuerpo físico. Todo está relacionado, todo está conectado, todo se retroalimenta. Os voy a poner un ejemplo rápidamente. Ejemplo número 1 sería, imagínate que tienes una amenaza exterior. Vas por la calle, ya es de noche, está a oscuras. A mí me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos. Y de repente ves que aparece un perro, quién sabe de dónde, y de una manera súper agresiva va corriendo hacia ti, ladrando y ya si quieres con espuma en la boca. Ahora, cuando tienes esa amenaza exterior, ¿eso qué provoca? Provoca un sentimiento y es de miedo. Inmediatamente ese miedo provoca una respuesta fisiológica. Hay quien aparece la hormona ¿de qué? De la adrenalina, que nos activa. Las pupilas se dilatan, agudizas la visión, ¿de acuerdo? El corazón empieza a latir más rápido, empiezas a bombear más sangre, más oxígeno a los músculos, todo el oxígeno y la sangre, el riego sanguíneo se va a la parte del cerebro, a esos órganos vitales, por eso las manos se te quedan frías, por eso empiezas a sudar, las extremidades también, los pies se quedan fríos, y tienes ahí esa descarga de adrenalina y te vas y dices, ¿qué hago? ¿Me enfrento a esta amenaza o salgo corriendo? Después viene una valoración de las posibilidades. Y si dices, mira, ni me puedo enfrentar a este perro porque es enorme, ni tampoco puedo correr. Y cuando tienes una valoración de la realidad y dices, oye, ni lo puedo enfrentar, ni puedo huir, ni puedo salir por patas, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tienes esa valoración, si no es positiva, si empiezas a creer, a pensar y a sentir que no tienes escapatoria,
¿Entras en qué? En pánico. Y empiezas a vivir en pánico. Y cuando estás en pánico, entonces ya tienes un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque el miedo no te ayuda a pensar bien. Cuando estás bloqueado, cuando estás en temor, no piensas bien. No puedes tomar buenas decisiones. Y de la misma manera, por no haber pensado bien, has llegado a ese estado de bloqueo y de pánico. Una vez más, muy importante, todo esto está relacionado y se retroalimenta. Así que tienes un bloqueo mental y obviamente tienes una respuesta fisiológica negativa. ¿Que cuál es? Pues que incluso te puedes desmayar, pierdes la conciencia. O sea, tienes un bloqueo ya tan fuerte, mental, emocional y fisiológico que ¡pum!, te desplomas y caes al suelo. Eso es un ejemplo. Pero vamos a ver, eso fue por una circunstancia externa o por una amenaza exterior. Vamos a ver el segundo ejemplo. Por una amenaza y un problema, en este caso fisiológico. Falta de descanso físico. No estoy durmiendo bien. Tengo un agotamiento, no mental. Tengo un desafío, no externo, sino tengo un desafío, en este caso fisiológico, y no estoy descansando bien, no duermo bien. Mirar, los análisis, las pruebas y las evidencias están ahí. Si tú y yo dejamos de dormir bien, el cortisol, la hormona del estrés, se dispara y vivimos en un estrés constante. La adrenalina se dispara, vivimos en un estado de alerta constante. Las hormonas que regulan el sentimiento o el estado de bienestar, como te he dicho, dopamina, serotonina, se hunden. La melatonina, que regula los ciclos del sueño para que descanses bien, se va. Incluso la leptina y la grelina, que son las hormonas que regulan el apetito, se descontrolan. Por eso, cuando hay ese estrés causado por una falta de descanso, porque no estamos durmiendo bien y no tenemos una buena teología del descanso, una buena teología del reposo. Dios descansó, reposó en la creación, en la ley está, y lo vamos a ver cómo Cristo también descansaba. Cuando no tenemos una buena teología ni una comprensión bíblica de lo que es el descanso, al final ocurre todas estas cosas y veíamos cómo la leptina a nivel fisiológico, la grelina, se descontrolan, aquellas que rigen el apetito, el hambre, la saciedad, y por eso hay personas que cuando lo están pasando mal adelgazan mucho. Se quedan flacas, ¿sí o no? Dices, pues pareces un espagueti, estás ahí súper delgado. Y es porque están bajo un estrés muy intenso que se está alargando en el tiempo. Pero hay otras personas que se van al otro extremo. Cuando están bajo ese estrés, esa ansiedad, ¿qué es lo que hacen? El apetito se incrementa y empiezan a comer demasiado. ¿Para qué? Para satisfacer o de alguna manera suplir esa carencia de bienestar. Lo hacen a través de la comida. Y esto es a través de un ejemplo que te he puesto fisiológico. Te puedo poner otro ejemplo. Ejemplo número 3, una creencia irracional. Luego la veremos. Hay 3 creencias irracionales, ¿no? Los catastrofistas, que si ellos piensan que van caminando por la calle, en cualquier momento les va a caer un piano en la cabeza y siempre lo ven todo negro, todo negativo. Luego lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Están los de la racionalización, que no pasa nada, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien si la casa está ardiendo? Pero son así, viven en una creencia, en un mundo irracional. Así que hay varias. Ahora, si tú tienes una creencia irracional, obviamente te va a llevar a un estado emocional distorsionado, incluso mental, tu percepción. La respuesta va a ser negativa. Si tú lo racionalizas todo y lo justificas todo y todo está bien, pues oye, nunca en el Señor vas a crecer, nunca tu vida va a evolucionar, nunca tu vida va a progresar, ni como esposo, como padre, ni como obrero, ni como ministro, ni como trabajador. ¿Por qué? Porque vives en una creencia irracional. Al final todo esto nos va a llevar a una serie de conductas, estados, ¿de acuerdo? Y que necesitan una respuesta, como veíamos, de manera integral, en este caso negativa. En todo esto no estamos solos, y esto es importante entenderlo. Comencemos con Dios, con el diseño de Dios, con la imagen de Dios en nuestras vidas. Hemos comenzado con el deseo de Dios, de que seamos prosperados
en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, en todas las cosas. No estamos solos. Hebreos 4 nos dice que Cristo fue tentado en todas las áreas a semejanza nuestra. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Quiero ponerte un ejemplo, porque lo que tú y yo vivimos y experimentamos, este estrés, esta presión, esta fatiga, estos cambios incluso fisiológicos, estos desafíos mentales, cognitivos, conductuales, estos retos, estas valoraciones, me enfrento, huyo, todo esto, Jesús también lo vivió. Jesús también lo experimentó. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jesús en Getsemaní. Esa noche previa a ser arrestado, esa noche previa a ser juzgado, esa noche previa a ser crucificado. Recordamos, y creo que todos conocemos muy bien el ejemplo de Jesús en Getsemaní, cómo Él se fue a orar, cómo Jesús sudó sangre y cómo Jesús estaba en un estado de estrés intenso. Probablemente el mayor grado de intensidad que cualquier persona, estoy seguro, haya podido experimentar. Y fijaros, en Getsemaní, esa noche previa, cuando Jesús está orando, hay una parte, fijaros, la parte racional, la parte cognitiva de Jesús. ¿Está operando o no está operando? Claro que sí. Y Él está pensando, ¿habrá alguna manera? ¿Habrá otra posibilidad? Padre, si es posible hacerlo de otra manera, pues adelante, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que tenemos esa parte racional de Jesús ahí, en la que Él está pensando y la sujeta a Dios. ¿Tenemos la parte emocional en Jesús de una manera activa? Claro que sí. Los evangelios son claros cuando dicen Jesús en una angustia, en una tristeza, dice al punto de la muerte, dice que se fue a orar y a buscar allí al Señor. Así que tenemos esa parte emocional, emotiva, activa en Jesús. Tenemos la parte fisiológica, todo lo que hemos estado viendo y explicando anteriormente, que está relacionado y que no se puede desconectar. ¿A Jesús le afectó fisiológicamente ese estrés y ese momento previo al arresto, a la crucifixión? Y a dar su vida por nosotros, claro que sí. El Evangelio de Lucas dice que Cristo dice que sudaba sangre. Es decir, la presión de Jesús fue tan intensa que esos vasos capilares estallaron, se mezclaron con el sudor y empezó a sudar, a transpirar por los poros de su cuerpo y de su piel sangre. La parte conductual de Jesús estuvo activa, claro. Dice, Él se fue a orar, tomó decisiones, se apartó. Buscó al Señor, esa parte relacional, le pidió a sus amigos, a sus discípulos que estuvieran también con Él, y en todo también esa parte espiritual estaba activa porque estaba en esa comunión con el Señor. Por lo tanto, vemos el ejemplo de Jesús. En la Biblia seguimos con muchísimos más ejemplos. Otro ejemplo sería en Filipenses capítulo 4. Esa parte espiritual en la que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras oraciones delante del Señor a través de, o todas vuestras peticiones sean conocidas delante del Señor a través de las oraciones. Así que hay una parte espiritual activa, nuestro espíritu está activo, buscando al Señor, confiando en Él, entrando en ese trono de la gracia, derramando todas nuestras cargas, derramando todas nuestras ansiedades, todos nuestros afanes. Y en esa parte espiritual Dios está tomando control, ¿de acuerdo?, por medio de la oración. Esa parte de las actitudes, ¿cómo voy a enfrentar? Recuerda, la actitud, lo que te encuentras a caballo entre el pensamiento y el sentimiento. Esa parte actitudinal estaba activa, es decir, no voy a permitir que el afán tome control de mi vida y voy a permitir que esta parte de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos que me agobian, Pablo dice, que sean guardadas en este caso por la paz de Dios. Y veíamos que no estamos solos en ese sentido. Y escuchar, aquí el apóstol Pablo no está diciendo tú te tienes que guardar en la paz de Dios. No está diciendo tú tienes que guardar tus pensamientos y tus emociones en la paz de Dios.
El apóstol Pablo está diciendo que es justamente al revés. Es la paz de Dios la que guardará tus pensamientos. Es la paz de Dios la que guardará tus emociones. Es la paz de Dios la que guardará tu corazón y la que guardará tu mente. Por lo tanto, tenemos, de acuerdo, el ejemplo tanto de Jesús y el ejemplo también del apóstol Pablo. Todo esto nos va llevando y avanzando a la importancia de la gestión, la importancia de tener un buen entorno. El estrés es inevitable. La parte racional, cómo afrontemos con nuestros pensamientos, es inevitable. La parte emocional, cómo nos sintamos ante esa amenaza, es irremediable, inevitable. La parte también conductual, esa valoración, ¿qué hago? ¿Me enfrento? ¿Huyo? Es inevitable. Eso va a estar siempre ahí, es irremediable, es inevitable, porque es la imagen de Dios, es la semejanza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, cómo nos relacionemos y cómo gestionemos todo esto es muy importante. La importancia de tener un buen entorno. Dios ha establecido, ¿de acuerdo? Dios ha sido el que ha establecido que se necesite ese buen entorno, esa buena gestión en estas áreas que hablábamos para poder florecer y dar fruto. Hay gente que cree que con solamente ser una buena semilla o tener algo bueno, no es necesario hacer una gestión de aquello bueno que Dios nos ha dado. Hay gente que piensa que simplemente por tener emociones, o por tener sentimientos, o por tener pensamientos, o por tener una libertad y una voluntad, esos pensamientos, esos sentimientos, o esa libertad, o esa voluntad, por sí sola, se va a desarrollar de una manera buena y favorable, pero eso no es verdad. Por eso decíamos al principio, Dios quiere que pensemos, sí, pero que pensemos bien. Dios quiere que sintamos, sí, pero que sintamos bien. Dios quiere que actuemos, pero que actuemos bien. Por lo tanto, Cristo nos enseña, fijaros en Juan 12, nos indica que para que exista fruto, por un lado se necesita, sí, una buena semilla. Ahí tenemos la imagen de Dios en nosotros. Ahí tenemos esa buena semilla, esa buena naturaleza. Dios nos creó y nos creó bien. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bien. Pero Jesús dice que para que ese grano de trigo que está arriba en la espiga dé fruto, no solamente necesita ser un buen grano de trigo, necesita tener un buen entorno, necesita caer de la espiga, ser enterrado y ahí en un entorno distinto al entorno del aire, del aislamiento, sino en un entorno distinto es que se va a dar ese fruto. Por lo tanto, necesitamos un buen entorno para que esa buena semilla, esa buena naturaleza que Dios ha puesto en nosotros se pueda también desarrollar. Es necesario tener, como decíamos, esa buena gestión de las relaciones, de las interacciones que tenemos con el mundo que nos rodea, sea con personas o sea con situaciones.